que el Partido Socialista estaba más preocupado de que se produjese una votación para afear la conducta del Partido Popular y tratar de desestabilizar el gobierno, que de que prosperasen las negociaciones y las reuniones para pactar un texto con un amplio consenso, con un pacto de Estado que todos coincidimos, que permitiese que se admitiese a trámite la proposición de hoy. No es explicable que no haya habido ni una sola reunión entre el Partido Socialista, el Gobierno de España y el Partido Popular para poder alcanzar un acuerdo de mínimos que permitiesen que ayer hubiese sido admitido a trámite el proyecto de proposición de ley para reformar el artículo 35 de extranjería. A partir de ahí yo no encuentro explicación para que a la petición que hicimos de que se quedase sobre la mesa para ganar una semana y alcanzar un acuerdo, el Gobierno de España se negó y lo mantuvo, quizás porque quería que la votación se produjese, pero independientemente de eso, el problema lo seguimos teniendo y el problema se va a agravar en las próximas semanas y meses. Por lo tanto, creo que hoy, públicamente, pido que se apruebe el decreto ley. Me pongo a disposición del Gobierno de España para ir a cuantas reuniones sean necesarias en la búsqueda de ese acuerdo. Tenemos 172 votos, hacen falta solo la abstención de los 7 de Junts o el voto favorable, que sería lo idóneo, del Partido Popular, porque sería el amplio consenso, ese pacto de Estado para dar respuesta a un fenómeno humanitario y migratorio, y nada va a quitar el objetivo que el Gobierno tiene, y que es poder atender de manera digna a esos niños y a esas niñas. Ayer no fue un buen día, pero no vamos a tirar la toalla. El camino ahora pasa por un decreto ley, insisto, nos ofrecemos para ir a cuantas reuniones se convocan, en la búsqueda de ese consenso que permita que el decreto ley se apruebe, que dé respuesta en estos meses a la emergencia humanitaria que tenemos ya y que vamos a tener y que se va a agravar, y que desde luego pueda ser tramitado como ley para poder ampliar pues el contenido de la reforma de la ley y que dé respuesta a lo que tanto ONG como comunidades autónomas, como todos aquellos que tenemos que afrontar este fenómeno migratorio, tenemos que dar respuesta. Nosotros elaboramos un texto de mi puño y letra, porque al final a las peticiones nos sentamos en esa búsqueda de consenso y elaboramos un texto. Yo creo que para poder confiar el Gobierno de España tiene que convocar esa reunión y nos tenemos que sentar. Es decir, de las reuniones que convoqué yo, que convocó el Gobierno de Canarias en el Congreso de los Diputados, salimos con 172 votos. Faltaban dos grupos, porque Vox nos dejó claro que desde luego iba a decir no, Partido Popular y Junts. Y con ambos nosotros nos prestamos a que se convoquen las reuniones y nos sentemos, pero con un documento y con un ordenador, como yo estoy acostumbrado a hacer las cosas. Me siento con un documento y redactamos los puntos de encuentro para poder obtener o la abstención o el voto favorable. Y yo creo que esa es la metodología, al menos la que hemos seguido y es la que nos ha permitido conseguir 172 apoyos. A partir de ahora, pues el decreto ley lo tendrá que aprobar el Gobierno de España y a partir de ahora, si hay voluntad, tenemos, pues hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, 5 días en los que estoy dispuesto a trasladarme a Madrid donde haga falta para sentarnos con un ordenador y con los equipos jurídicos para poder alcanzar ese acuerdo, que permitiría al Gobierno de España tener la garantía de ese que decreto ley va a ser convalidado. Yo creo que el desencuentro principal está en la financiación. Ellos consideran que no está redactado, y nos lo dijeron desde el minuto cero, de tal forma en la ley que garantice que no solo los menores no acompañados extranjeros tienen garantizada la financiación cuando son trasladados, sino que hasta la mayoría de edad. Y yo creo que ahí está el principal escollo, ese es el principal escollo que nos ha despejado. Y yo ya le digo que todas las comunidades autónomas, porque todos los grupos nos lo dijeron en aquellas reuniones, entendemos que son migrantes y las competencias migratorias son del Estado y que son menores y hay que darles una atención y cumplir, pero al ser migrantes, la financiación, que además Europa pone dinero para ello, tiene que venir del Gobierno de España, mientras el menor sea menor y hasta su mayoría de edad. Y ese se lo dijo tanto Esquerra Republicana como Bildu, como por supuesto nosotros, como todos los grupos políticos. El propio PNV entendía que la financiación tenía que venir por ahí. Y ese es el principal escollo que nos estamos encontrando en este momento, al margen, insisto, de que para mí sigue siendo inexplicable que nos hayamos dado una semana más, que no haya sido posible dejarlo sobre la mesa y darnos una semana más para intentar buscar ese acuerdo y no estar ahora in extremis. Hemos dicho que este no es un problema político, este es un problema humanitario. Y para que prosperen y las cosas salgan, se tienen que dar las reuniones. Nosotros no entendemos por qué esas reuniones no se han dado casi en un mes. Esas reuniones se tienen que dar.
y evidentemente en esas reuniones se ponen las exposiciones. Nosotros que sí nos hemos reunido porque hemos intentado alcanzar acuerdos, pero obviamente los acuerdos se tienen que alcanzar con el Gobierno de España, entendemos que las peticiones que se están haciendo no son descabelladas. Y hay 4 puntos. El punto es la solicitud de una conferencia de presidentes para hablar de un asunto. El punto 2 es la emergencia nacional, que ya lo han hecho con los adultos. Ahí yo le he dicho al propio Partido Popular que tengo dudas jurídicas, porque la emergencia es para, en este caso, solventar la ley de contratos del sector público y los competentes para hacer las obras de las comunidades autónomas somos nosotros. La financiación, que quieren que quede explícitamente claro que la financiación la ley tendrá ficha financiera y que va a garantizar la financiación para los menores no acompañados extranjeros desde que llega hasta que es mayor de edad, y luego la fijación que entendemos de un contingente mínimo, o que todas las comunidades autónomas obviamente tuviesen un número mínimo de plazas, porque es cierto que hay comunidades autónomas que han hecho un esfuerzo mayor, como la Canaria, y otras que no han hecho un esfuerzo y que tienen menos plazas, y entonces obviamente no puedo decir, yo digo que tengo 30 plazas y ya está, y no cojo más, ¿no? Y Canarias nos comemos 3.000 o 5.500, luego me parecen razonables, se pueden matizar, pero de luego firmar un principio de acuerdo en esos puntos que se traducirá luego en enmiendas, a mí no me parece descabellado, con sinceridad. Sí sé que hay voluntad de acuerdo, pero claro, si no nos sentamos, y esos son los 4 puntos que yo redacté de mi puño y letra para la búsqueda de un consenso. Claro, luego en algunos asuntos pues tenemos que evitar las hostilidades, evitar los insultos, evitar la crispación, si de verdad como país queremos dar respuesta a niños y niñas. Pero desgraciadamente, a pesar de todos nuestros esfuerzos, parece que la política en Madrid está tan contaminada que al final, de manera triste, y para mí ayer fue un día triste, la política una vez más se impone a los derechos humanos y especialmente a de los niños y de las niñas. Y a mí eso me ocasiona mucha decepción. Desgraciadamente me refiero es que si no tenemos una respuesta y los menores no salen, pues ya estamos montando carpas en los puertos. Y vamos a volver a tener las fotos de la vergüenza, y Canarias será noticia y España será noticia, porque no vamos a poder atender de manera digna a esos menores. Las ONG ya nos han trasladado que no pueden más. No hay más espacio, no hay más recursos. Empezamos el año con 30 recursos y llevamos 80, y algunos la propia Fiscalía ya nos está diciendo, porque han sido puestos en marcha de manera precipitada, que no reúnen las condiciones. Cuando hicimos la visita a la conferencia sectorial, en un centro que es un centro de colombofilia, que fue un edificio para albergar palomas, tenemos 298 menores. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Y algunos, a pesar de todo eso, se olvidan y anteponen la política y sus intereses partidistas al interés general de los menores. No lo puedo entender, y desgraciadamente nos vamos a ver en una situación en que la comunidad autónoma no va a poder asimilar lo que ya con la mar todavía sin estar buena está empezando a venir. Fin de semana pasado más de 500 personas, y con lo que las propias ONG que nos hemos reunido a nivel internacional en Madrid con ellas nos están diciendo que va a ocurrir.